Muchísimas gracias, Zaida, por estar aquí con nosotros y daré como esta conferencia de cierre de esta tercera edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Entonces, leería tu currículum breve. Muy breve, gracias. Muy breve. La doctora arquitecta Zaida Mushi Martínez es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Universidad de Sevilla. Es profesora agregada de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la cual ha sido subdirectora, y ha sido codirectora con José María Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. Que desde el 2014, digamos, organiza bianualmente el Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible. Ha sido asesora de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Andalucía sobre barrios y viviendas. Entre 2011 y 2013 ha sido asesora de la CEAVI de Sao Paulo en las mejoras de favelas y entre 2013 y 2015 asesora de la SECI de Buenos Aires en mejoras de barrios autoproducidos. Entre julio 2015 y junio 2019 ha sido directora de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Ecología Urbana, Espacio Público, Vía Pública y Civismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Es integrante y fundadora en 2015 de la Red de Investigación y Difusión de los Trabajos de las Arquitectas en el Mundo, Un Día, una Arquitecta. Es especialista en urbanismo, arquitectura y género y ha sido fundadora y ha formado parte del colectivo Punsis, formado por mujeres para la investigación y la difusión de un urbanismo con visión de género. Ha publicado, entre otros, Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, de la editorial DPR de Barcelona, La arquitectura de la ciudad global, editorial Gustavo Gili, a Reedición Nobuco de 2019, el volumen Post Suburbia en 2013 de la editorial Coma Negra e en coautoría con José María Montaner ha publicado Arquitectura Política, Ensayos para Mundos Alternativos. Y ahora acaba de salir el Política y Arquitectura, ¿no? El volumito azul. Ha impartido conferencias y cursos en numerosas ciudades en América, Europa y Asia. Bienvenida, Zaida, y gracias por estar aquí. Te dejaría la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciano. Muchísimas gracias a la SARC. Muchísimas gracias, Álvaro, Maruca, por la invitación. Ángela. Y bueno, me hubiera gustado estar allí, la verdad, ¿eh? Esto de estar aquí también no me gusta nada. A nosotros nos hubiera gustado también que estuvieras aquí. Pero vamos igual con ello. Bien. Bueno, esta foto que me ha regalado Graciano, fantástica, ¿no? Que meta, que no puedo prenda, fantástico. Creo que me ha pillado muy bien mi manera de pensar. Y bueno, la idea es, voy a compartir reflexiones y al final algunos proyectos que he seleccionado que creo que encajan, no míos evidentemente, que encajan como ejemplos de lo que quiero contaros. Por un lado, hace un año casi estaba allí en los jardines de la casa dando una conferencia y entonces voy a empezar con un brevísimo resumen de aquella conferencia porque un poco la pregunta es qué planteábamos o qué planteaba y qué planteábamos en aquel momento y qué planteamos hoy en la pandemia, ¿no? ¿Qué otras preguntas, si es que hay nuevas preguntas, plantea la situación en la que estamos? Y estaría bien que al final, si tienen ganas las personas que han asistido al curso Bicoco, pues que intervengan y, bueno, ¿no? Porque creo que pensar la vivienda en este momento es todo un desafío, ¿no? Que realmente cuando hay estos grandes cambios, estas crisis, como es la que estamos viviendo ahora, tienen que suceder cambios. Yo no sé si cuando la gente ha vivido otros momentos de crisis se es consciente o se es consciente de los cambios que van acaeciendo y que vas tomando y que vas haciendo, o si esto después se ven a la distancia, ¿no? Porque resulta difícil de alguna manera pensarnos cómo, digamos, qué cambios tenemos que hacer, ¿no? Yo comentaba hace un año 4 desafíos. Un desafío en este mundo, del antropoceno, o sea, que la huella del hombre masculino o del ser humano, pero creo que tiene que ver con el hombre, con la manera en que los hombres son socializados y por eso la tierra también ha sido expoliada de alguna manera, ya veremos por qué digo esto. Las ideas que tenemos que trabajar y que creo que deberíamos ir hacia las ideas que defiende el ecofeminismo, que habla de ecodependencia e interdependencia, quiere decir reconocernos parte de un todo planetario, que es la ecodependencia, y por tanto nuestra casa, que entre todos y todas tenemos
que cuidar, y la interdependencia. Entre seres humanos dependemos unos de otros, y no esta idea del ser humano o del hombre autónomo que todo lo puede, ¿no? Que es una ficción absoluta y es realmente indeseable que eso sea así. Porque en realidad está escondiendo todos los otros y todas las otras, sobre todo, que le prestan ayuda y que le ayudan, que están, por lo cual está vivo. Y luego hacía referencia también al libro que en ese momento acababa de salir de Marc Augé y Josep María Montaner, de unos diálogos del porvenir de la humanidad planetaria. Esta idea, bueno, que tenemos, que según ellos en ese diálogo lo que vienen a decir es el cambio que esto antes de la pandemia, pero creo que totalmente en consonancia y coherente con el momento actual, el gran cambio es considerar nuestra casa común, nuestra casa grande, ¿no? O sea, no considerar que cada quien vive en un lugar que no tiene nada que ver con el otro, empezando desde su propia casa hasta su ciudad y su país, su barrio, su ciudad, su país, etcétera, sino entender que la casa es una y es la que todos habitamos. El segundo desafío tenía que ver con algo por ahí mucho más, mucho más concreto y palpable, que es la movilidad, como uno de los grandísimos desafíos y que ahora con la pandemia vuelve a ponerse sobre la mesa. O sea, cómo nos movemos, estamos realmente contaminando muchísimo el planeta, pero cómo nos movemos también entre hombres y mujeres, por qué nos movemos, cómo nos movemos diferentes los hombres y las mujeres, no eran un poco estas tres imágenes, cómo los transportes públicos están hechos para que no sea apetecible viajar en ellos, realmente hay una intención, toda una intención, se calcula su eficiencia con una cantidad, con 6 personas por metro cuadrado, por tanto, ya se calcula para ir súper llenos y por tanto para favorecer o servir al discurso que el transporte público no es agradable y en cuanto pueda me compraré un coche y me iré en mi propio coche, pero al final cuando vemos estos usos del coche en América Latina, en algunas ciudades que están en la imagen de la derecha arriba, vemos como ni mucho menos toda la población tiene acceso al vehículo privado y en esa población mínima que tiene acceso al vehículo privado es mayoritariamente los hombres, ¿no? Las mujeres caminamos más que los hombres, usamos más el transporte público, aunque sean esas circunstancias tan desfavorecedoras, y los hombres usan más también la bicicleta, ¿no? Y luego, ¿por qué nos movemos? Porque nos movemos es diferente. No siempre se ha calculado de manera tradicional la movilidad y el transporte en función a dos variables, el trabajo productivo, ir a las zonas donde están las zonas industriales, las zonas de oficinas, y por otro lado al estudio, considerado como la educación universitaria, ¿no? No tanto porque importe, porque seamos muchos en cantidades proporcionales a la población, sino porque somos mucha cantidad a un mismo sitio a una misma hora, ¿no? Pero, y todas las otras movilidades han sido consideradas secundarias o no obligadas y por tanto no tenías en cuenta. O sea, no tenías en cuenta porque es mucho más difícil considerar esas otras movilidades de los cuidados que son más particulares, más pequeñas, de menores distancias, pero mucho más o igualmente imprescindibles que las otras movilidades, ¿no? Y entonces en este trabajo de Inés Sánchez de Madariaga, una encuesta viendo de todas esas movilidades no obligadas, digamos, que uno podría dejar de hacer y no pasa nada, empezó a ver cuáles eran las que tenían que ver con los trabajos de cuidados, con los trabajos asignados al género femenino y que mayoritariamente realizan las mujeres, ¿no? Que tienen que ver con las compras cotidianas para sobrevivir, para vestirnos, para alimentarnos, para vestirnos, para limpiar la casa, etcétera, el paseo, el acompañar a otras personas que necesitan de ayuda o por la edad o por las condiciones físicas, ir a visitar a personas también que tienen necesidades y otras cosas, ¿no? Y esas movilidades llegaban a sumar, según la encuesta, en un 25%, por tanto, por encima de la movilidad por estudios y casi igual que el trabajo, ¿no? No es que sea el mismo tipo de movilidad, pero como vivimos en un mundo que todo se ha de cuantificar y si no cuenta en gran cantidad no vale, pues de esta manera es una movilidad que tenemos que tener en cuenta. Después volveremos sobre eso con otra idea. El tercer desafío del que hablaba hace un año era las desigualdades globales. Digamos que a pesar de que estamos desde hace 20 años en unos procesos de los que los países, sus PIBs en casi todos han ido creciendo, por ahí no todos a la misma vez, pero desde China hasta América Latina, la década ganada, etcétera. En todos los países del mundo pareciera que ha habido un aumento del PIB, pero si estudiamos, vemos estos dos planos, del 2013 el pequeño y 2017 el mayor, que es el coeficiente de Gini, que es el que marca las diferencias, la diferencia, o sea, entre los que menos, el quintil más bajo y el quintil más alto de la población, a más distancia entre esto, ¿no? Los que menos ganan y los que más ganan, más desigualdad. Bueno, las desigualdades medidas
en colores aquí más oscuros, todos los países han aumentado sus desigualdades. Entonces, aunque haya más riqueza, en teoría, esta no se reparte igual. Y no se reparte a todas las personas. Entonces, aunque algunos y algunas se han hecho muy ricos, se han vivido mucho mejor, la mayoría se ha empobrecido. Y bueno, tenemos imágenes urbanas como esta, sin embargo, al final no lo he puesto, pero justamente hoy hablábamos con José María de esto es Paraisópolis, que ha habido un ejemplo en el caso de Brasil, de Sao Paulo, en Paraisópolis, de cómo la población, 100.000 personas que viven en una favela, se organizaron, se autoorganizaron durante la pandemia para hacer como burbujas, digamos, zonas autoconfinadas por calles, para que entren las ambulancias que el Estado no enviaba, para que entren los médicos y las enfermeras, también organizándose las mujeres para hacer comida, ¿no? Bueno, entonces vemos también cómo esta densidad, esta gente que vive junta, es una posibilidad de organizarse. Y estas desigualdades, además, si las estudiamos en función del sexo, las mujeres están en peores condiciones, ganan menos dinero, ganamos menos dinero, menos propiedades, más horas de trabajo, bueno, etc. Y menos niñas tienen acceso a la educación que niños, las mujeres son más, un porcentaje mayor, un 70% de las personas que viven por bajo del umbral de la pobreza. El cuarto desafío es el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Digamos. Van juntos, no pueden separarse, no existe vivienda sin ciudad y no existe ciudad sin vivienda, y tener una sin la otra no es posible, digamos, no es tenerlos. Entonces, hacía referencia a las crisis españolas del 2008, ahora estamos en una segunda crisis, ¿no? A la gente que se empezó a dar cuenta en el 2004, 2005, 2006, que la vivienda era un derecho colectivo, no era una cuestión individual, no era un éxito individual, sino tenía que ver con unas políticas que hacían que la vivienda se haga accesible, se haga derecho o se haga privilegio, ¿no? Personas expulsadas de sus casas con muchas trampas y personas que se quedan sin casas, ¿no? Y como nosotros, como arquitectos y arquitectas, ¿para quién estamos haciendo casas? ¿Para qué familias? ¿Para qué grupos de convivencia? ¿Para qué habitantes? ¿Qué culturas? ¿Qué religiones? ¿Qué opciones de vida? Bueno, ¿qué? ¿No? Volvernos a preguntar y no seguir repitiendo, como desgraciadamente pasa muchas veces, tanto tipológicamente como viviendas, como vemos las de abajo, en el caso de México o de Brasil y muchos otros países, ¿no? Esta repetición al infinito de unas viviendas muy pequeñas, de muy mala calidad constructiva, con una calidad barrial inexistente, ciudad no existe, es una sucesión de infinitas casas, como ya también se hizo en Londres como primera solución a la vivienda obrera en 1860, ¿no? Lo que se llamaba ahí había una ley que les obligaba a tener una ventana a la calle, ¿no? Entonces, al menos la cosa era que en lugar de tener cuartuchos adentro de un patio, pues eran cuartuchos, todas casitas como estas, a lo largo de calles infinitas, porque la calle era lo mínimo para entrar a las casas, ¿no? No había ciudad, no había esquinas, no había interés en que se genere este espacio urbano. ¿Qué respuestas se mostraba aquella vez, el año pasado? Decía que las respuestas tenían que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Con la sostenibilidad seria, ¿no? Con el respeto a nuestro planeta, los feminismos, porque entiendo que es una manera diferente de enfrentarnos al mundo, de entender las relaciones entre las personas y con el entorno natural del que somos partes, y evidentemente no puede ser sino con participación y con corresponsabilidad, y no la participación como un regalo, como una oportunidad que nos brinda el poder, sino la participación desde abajo con corresponsabilidad y con lucha, digamos. Luego, las edades, ¿no? También cómo habitaremos cada vez, la esperanza de vida nos permite llegar hasta más edades, por tanto, más edad, aunque estemos más o menos bien, se nos van gastando las pilas y no oímos o caminamos lento, o bueno, ¿cómo están arregladas nuestras ciudades para eso? ¿Cómo económicamente viviremos con jubilaciones, etcétera? ¿Quién nos podrá cuidar? ¿Quién tiene hijos? Sus hijos ya serán mayores y tendrán sus nietos y sus hijos, y quienes no tenemos hijos, pues los hijos tampoco pueden ser quienes cuiden. Bueno, ¿qué pasa con la gente adulta, no? ¿Es un estorbo? ¿Es alguien que tiene derecho a seguir viviendo de una manera adecuada a sus edades? Para eso también tenemos que pensar desde las ciudades, los entornos urbanos próximos, viviendas adecuadas, ¿no? Y como ejemplo ponía este proyecto en Viena, en Wiesn-Nord, de Franziska Ullmann, una vivienda intergeneracional, donde solamente ahora os hago referencia en esta sección, donde hay, además intergeneracional, es una mezcla de usos, comercios y oficinas en la planta baja y en este primer piso,
las viviendas para gente mayor, para jóvenes en este primero, en estos 3 pisos, viviendas para gente mayor, por encima de los jóvenes para que los ruidos no molesten y porque también para poder tener más visión a más distancia, y en el otro lado dúplex para familias, ¿no? Apartamentos más para grupos familiares. Bien, otra de las cuestiones importantes para este nuevo enfoque de la vivienda y de la ciudad es pensar en la vida cotidiana. La vida cotidiana de cada uno y cada una de nosotras está formada por actividades, pero estas se realizan en un espacio y en un tiempo, y están relacionadas. Nosotros podremos hacer más actividades o de mejor calidad si el espacio por el que lo hacemos nos acompaña bien y si el tiempo que dedicamos a los traslados entre una actividad a otra es coherente, ¿no? Si nosotros tenemos que gastar 2 horas para ir de un lado a otro, evidentemente, pues tendremos peor calidad de vida, etc. Y eso es lo que sucede hoy en día en muchísimas ciudades, ¿no? Porque lo que sucede es que esta esfera productiva es la que se sobrepone y gana espacio sobre estas 4 esferas, que es la esfera reproductiva o de los cuidados, sin la cual no podemos vivir, la esfera propia, o sea, lo que yo hago por mí, para mí, porque me apetece, y la comunitaria o política o social, ¿no? Digamos, aquellas actividades que yo hago para ser persona, ¿no? Que es las que tienen que ver con la sociedad en la que vivo. Lo ideal sería que las 4 tuvieran igual importancia y pudiéramos elegir elegir de verdad qué dedicamos a cada una de ellas. Elegir de verdad quiere decir que no haya un techo de cristal para las mujeres si quieren dedicarse al trabajo productivo, que los hombres se introduzcan más en el trabajo reproductivo, que las ciudades estén pensadas en distancias cortas y mixtas para poder transitar de una actividad a otra, y que estas 2 esferas, la productiva y la reproductiva, nos permitan también tener tiempo para nuestro tiempo privado y nuestro tiempo comunitario. En el caso de Viena, haciendo también pensando en estas 4 esferas, el proyecto de Francisca, o que ganó Francisca Olma nuevamente en el 92 para hacer un conjunto por y para mujeres, no vamos a entrar a detallar, hacen el proyecto ella y 4 arquitectas más, ella es el edificio, ya está en el master plan, y esta pieza que da a la calle donde pasa el tranvía, y las otras arquitectas son Gisela Prodeca, Elsa Prochaska y Liselot Peretti, ¿no? La idea es que es un edificio que alberga actividades de esta esfera reproductiva de la vida cotidiana, no estando en un espacio aislado de la ciudad, tiene guardería, comercios andando a calle, sitios para poder poner oficinas, una consulta médica, un centro de servicio de asistencia primaria y un pequeño local de policía, ¿no? Además de espacios para diferentes usos para la propia comunidad, diferentes calidades y cualidades de espacios para el juego, ya sea adulto o joven, y luego, en este caso es una de las propuestas, la del Prochaska, una vivienda que está pensada para que pueda transformarse a lo largo de la vida de una familia o para albergar diferentes familias. Evidentemente esto se puede hacer en cualquier vivienda, lo que tiene esto es una característica primero de 4 espacios iguales y un quinto común, pero podríamos llegar a tener 4 espacios individuales sin jerarquías, y luego una condición constructiva, de diseño constructiva, que las paredes que yo propongo que se puedan sacar o poner en el futuro no queden, no sean paredes ni de carga, ni tengan instalaciones eléctricas, etcétera, para que sea fácil moverlas. Y lo mismo el suelo y el falso techo en caso de haber, que estos sean puestos antes de las paredes para que tampoco a la hora de quitar las paredes haya problemas. Lo importante ahí igual eran las fases de la vida. También expliqué el cohousing, en este caso el de Barcelona, el primero de Barcelona, o el segundo, después el de la calle Princesa, pero el primero de Nueva Planta, cohousing La Borda, donde la futura comunidad, la comunidad se junta antes de tener edificio, antes de tener nada, empiezan a pensar, a soñar cómo quieren vivir, hasta que en el 2018, esto es en 2014, habían empezado en 2013, hasta que en 2018 se mudan y bueno, terminan de construir el edificio en el que ahora viven. Vale, estábamos aquí, más o menos este es el panorama. Alguno podría estar un poco más o menos de acuerdo con lo que yo estaba diciendo de los desafíos, pero llega el 11 de marzo del 2020 y la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos una pandemia, ¿no? Algo que Occidente, que el mundo del siglo XXI pensaba que ya no le tocaba, ¿no? Que eso eran cosas del pasado, o en todo caso lejanas de ciertos espacios de poder. Y sin embargo nos tocó vernos de golpe, parados todos.
¿no? Parados todos, veremos si todos parados, ¿no? Nos dijeron todos en casa, todos a casa, quédate en casa, ¿no? Es el gobierno de México, pero han sido iguales todas. Quédate en casa si tienes casa. Los niños sin hogar en México enfrentan la pandemia sin ayuda, la economía informal generó 22 de cada 100 pesos en 2018 en México y según un organismo del Estado mexicano, en 2018 48,8% de las personas vivían con un ingreso inferior a la línea de la pobreza. Bueno, podríamos seguir leyendo otros, pero no se trata ahora de ver en detalle, ¿no? Pero decir, bueno, quédate en casa, ¿quién se puede quedar en casa? Los que no se pueden quedar en casa. Esto pasa en México, porque sé que estoy hablando más hacia México, pero también aquí, o sea, ¿quiénes se han enfermado más? ¿Quiénes han tenido más problemas? ¿Quiénes no han podido quedarse en casa? También quédate en casa, y si eres una mujer que sufre violencia de género, quedarse en casa es quedarse en la prisión o peor, en el sitio de la tortura, ¿no? Y se ha incrementado si ya había 243 millones de mujeres en el mundo que tenían inseguridades varias, esto se ha incrementado, pues veremos algunas noticias, ¿no? Recuerdo, supongo que también en México, mañana las concentraciones por el 25 de noviembre porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y no es una violencia, y sí que puede haber, evidentemente las situaciones se han hecho más tensas, creo que en este mismo informe hablaban, bueno, claro, la situación de no trabajo, de nervios ha hecho que el hombre se vuelva más violento. Bueno, sí, es una excusa más, pero también lo que ha pasado, las mujeres no podían salir, no tenían un momento ni siquiera para hacer una llamada telefónica, porque no estaban nunca solas y nunca podían salir a encontrarse. O sea, todo el tiempo tenían a su agresor encima, ¿no? Bueno, en Francia subió, esto creo que es de abril este informe, un 30% o de mayo, 30% desde marzo 17, en Argentina un 25% desde marzo, Chipre y Singapur 30 y 33, bueno, todos los países demostraban un aumento de la violencia hacia las mujeres, de lo que se podía saber, que tampoco, seguramente, nunca se sabe todo, pero la punta del iceberg había crecido. También la salida de esta pandemia, de esta gran crisis que nos afecta a todos, también tenemos que cuidar y mirar de manera diferenciada, porque no a todas las personas nos afecta igual. A las mujeres que ya están viviendo en los márgenes, la crisis será más fuerte si no se toman los recaudos para ello, ¿no? Y bueno, datos en general mundiales, donde de cada 100 hombres que globalmente viven en la extrema pobreza, hay 125 mujeres, ¿no? O sea, que todas estas cosas hay que tener, bueno, el gap de pago por género, bueno, hay muchas cuestiones, pero hay que tenerlas en cuenta a la hora de pensar políticas, de pensar ciudades, de pensar horas, de pensar actividades, etc. Y estas son algunas noticias que recopilé, pero bueno, como para que ver qué pasaba en todo el mundo. Ahora no sé, creo que es Estados Unidos, esto es de Argentina, creo yo, bueno, hay algunas de Francia, hay también otra vez de Estados Unidos, bueno, de muchos países, ¿no? Como decía antes, no ha sido una cuestión solo de un lugar o solo de una clase, o sea, ha sido generalizada ese aumento de la violencia. Luego, algunos países, además del quédate en casa, se les ocurrió, precisamente queriendo reconocer la economía informal, en cierta manera, decir, bueno, el pico y placa, ¿en cuál pico y género que hicieron en Perú? ¿Sabéis, no? El sistema pico y placa, supongo que se dice así en México también. Álvaro, que te estoy viendo, ¿se dice así o no? Es cuando tú puedes salir con el coche y según la terminal del número, patente, no sé cómo se dice, del coche, ¿no? Si un día salen los coches pares y un día salen los coches impares. Hoy no circula. Vale, eso. En algunos sitios se llama pico y placa, ¿no? Es decir, entonces aquí en Perú hicieron el pico y género. Pero los lunes, miércoles y viernes para los hombres, perdón, no lo ponen ahí, y las mujeres martes, jueves y sábado. ¿Funcionó? ¿Qué pensáis? ¿Por qué no funcionó, Patricia? Dime. Porque hay menos mujeres que manejan y yo creo que también por la situación ahorita de las familias que se están quedando en casa, son mayormente las mujeres las que se están quedando con los hijos. Vale, no, pero esto era autorizadas para salir, no lo expliqué bien. O sea, que los hombres saldrían a la calle el lunes, miércoles y viernes.
y las mujeres martes, jueves y sábado. En lugar de quedarse en casa, como no podían quedarse todos en casa, porque el trabajo informal es grande, dijeron, bueno, 3 días los hombres y 3 días las mujeres. Bueno, igual no, porque no sé si las mujeres nos divertimos igual con los hombres o sin los hombres y también viceversa, ¿verdad? Como que es un modo muy diferente, muy radical de separar eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que no funcionó especialmente el día que salieron las mujeres. El día que salieron los hombres no hubo problema porque no hacían nada. El día que salieron las mujeres, salieron todas a comprar a los mercados, a buscar cosas para los hijos, y fue un colapso. O sea, no se dieron cuenta que las mujeres trabajan o se ocupan del hogar un promedio de 12 a 15 horas más que los hombres. Y esta es la asociación Fregatistán, la organización feminista, que decía, bueno, que al menos fue para que se reconozca, ¿no? O sea, un día no hubo problema, los hombres igual fueron a algún trabajo, volvieron, pero fue como poco movimiento. En cambio, las mujeres tenían que aprovechar para hacer todo y hacían más tareas, ¿no? Hubo más movimiento de mujeres y el gobierno no había considerado la carga desigual en el trabajo doméstico. Por eso digo la importancia de, cuando salgamos, seguir pensando en estas desigualdades, ¿no? Las mujeres trabajan 4 horas, punto 1, esto es mundial, o sea que puede haber millones de diferencias, ¿no? 4.1 horas al día en trabajo no pagado frente al 1,7 de los hombres. Seguramente habrá sitios donde haya 8 a 0 y otras donde 2 y 2, que son lo menos, solo Noruega y Suecia. El cuidado de las mujeres, el trabajo no pagado de las mujeres al cuidado de la salud es muy importante también. Significaría, según este informe de Naciones Unidas, el 2,35% del Producto Interior Bruto equivalente a 1,5 trillones de dólares. Y bueno, y a todos los otros cuidados significarían 11 trillones, ¿no? Digamos, realmente el trabajo que no se ve, que no se paga, no se ve, no se considera, no se valora, es imprescindible también para la economía mundial, ¿no? No solamente para la vida. La pandemia ha hecho que aparezcan soluciones mágicas, y hay quienes están queriendo Buenos Aires, pero ha pasado en muchas ciudades. Crecen las consultas para dejar la ciudad. ¿Puede el coronavirus tener el efecto éxodo de la fiebre amarilla? Bueno, solo deciros que en 1854 en Londres, la última gran peste de cólera, bueno, hubo otra después, pero la que fue como muy, muy fuerte, en 1854, donde gracias a unos estudios de John Snow y de otro señor que no me acuerdo, el que hace los estudios de John Snow, pero el otro le conocía más el territorio, hacen una relación entre el agua y el cólera que hasta ese entonces nunca se había hecho, y descubren, bueno, cómo había sido que el cólera había pasado de las cloacas al agua potable. Y bueno, y lo que genera, lejos de abandonar la ciudad, evidentemente también hubo gente en esa peste y en otras que abandonaron la ciudad. La mayoría de la gente no puede abandonar la ciudad, pero sí que significó unos grandes cambios de la ciudad. No que desaparezca, Londres es lejos de desaparecer desde 1854 ahora, sino, desgraciadamente, si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos, ¿no? Pero digamos, excepto eso, bueno, no ha desaparecido, está allí, bueno, pero cambió, bueno, se le dio la importancia al desagüe cloacal, al correcto tratamiento de esas aguas, se empezó a dejar de tirar aguas hervidas a los ríos, ¿no? Todo eso todavía dura en muchos sitios, bueno, y se empezó a considerar la higiene de otra manera, con el agua, no tanto con el aire, ¿no? Que se pensaba en esa época que era el aire pútrido, el aire infectado, con mal olor, el que llevaba las pestes, ¿no? O, si queréis, podéis ir a Marte. Este señor nos promete llevarnos a Marte en 10 años a vivir, ¿no? O sea, ya si no te vale irte a vivir en las afueras, bueno, no solo a vivir a Marte, sino a colonizar, ¿no? El plan de colonización, que ya me parece como término bastante terrible, ¿no? Otra vez no aprendemos nada, nos estamos cargando, hemos colonizado, impuesto, extraído riqueza de todo el sitio donde hemos estado y de todas las personas, y no es suficiente, sino que para salvarnos vamos a seguir extrayendo y nos vamos a ir a Marte a vivir allí. O, en este caso, en España, de la urbe a la urba, a la urbanización, los españoles cada vez más interesados en abandonar la ciudad. A mí que me cuenten cuántos españoles pueden vivir en ese lugar que está en la foto, ¿no? Desde luego, muy pocos. La pandemia agravará la pobreza ya enquistada en España. Casi 12 millones de personas eran pobres y estaban en riesgo de inclusión antes de la emergencia sanitaria. 44 millones de habitantes, casi un cuarto, ¿no?
Por tanto, la imagen anterior es para una minoría. Entonces, un poco mi idea es deciros por qué no es una solución la huida de la vida en comunidad, en sociedad, en pueblo, en ciudad, y por qué no es solución seguir extendiéndonos sobre el territorio. Ni ir a Marte, evidentemente, tampoco es una solución. ¿Por qué las pandemias ocurren? O sea, hace tiempo que se nos estaban advirtiendo los científicos que venían pandemias importantes por estas razones que explica muy bien Clara Montaner en su blog, en estas recetas para pandemias en 10 pasos, y lo resume en este gráfico, ¿no? La degradación ecológica, deforestación, monocultivo, extractivismo, urbanización. O sea, estamos comiéndonos todo el territorio e invadiendo esos territorios salvajes a donde hay animales, y hay un montón de otros virus que no han llegado a nosotros, pero están allí, porque tienen su entorno. Si se los destruimos, evidentemente saldrán y saltarán hacia nosotros, ¿no? Por tanto, tenemos que contener nuestros crecimientos abusivos, tenemos que desarrollarnos sí, o crecer sí, pero sin invadir, sin crecer en tamaño. O sea, mejorar nuestras condiciones, pero no crecer. Esto ha llevado también la degradación ecológica a la simplificación de ecosistemas, por tanto, ahonda en esta falta de espacios donde vivir de estos animales, y la migración de la fauna que desencadena el hecho de destruir ecosistemas, desencadena que la fauna se extiende, se vaya por donde no tendría que ir, digamos. La explotación de animales, otro gravísimo problema, la ganadería intensiva, los abusos de antibióticos y antivirales para que los animales no se enfermen, o al menos no aparezca la enfermedad tan aparente, y todo eso nos lo tragamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, estamos tragando una cantidad de antibióticos y antivirales que hacen que después las medicinas a nosotros tampoco nos hagan efecto, además que estamos comiendo unas carnes que han estado muy maltratadas y además de mala calidad. El tráfico de fauna salvaje y los mercados de animales, ¿no? Entonces esto lleva a contactos con más patógenos, a la cría industrial y a las cepas resistentes. Claro, los virus, las bacterias se van haciendo más resistentes. La sanidad economicista, desinversión en sanidad pública y en los cuidados, y las privatizaciones. La ausencia de una medicina comunitaria, de la prevención, la baja salud ambiental, también parece que uno de los factores que la pandemia ha estado más fuerte o ha atacado más a las personas, las que vivimos en entornos más contaminados. Pero no es la ciudad en sí que es contaminante, es los medios que utilizamos para vivir y para movernos, para movernos que son contaminantes. Y eso puede ser cambiado. Entonces, la baja salud mental y el colapso de los sistemas sanitarios, donde los hubiera. Evidentemente ya estaban tan flaquitos que colapsan. Y la globalización, que comporta un rápido movimiento de patógenos, ¿no? Movernos tanto de un lado a otro, y no solo nosotros y nosotras, sino los productos que se mueven tanto de un lado a otro, evidentemente también hay este movimiento. Por tanto, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? De esta deforestación brutal que viven todos los países, ya sea para el cultivo de gramíneas, soja y otros por el estilo, o los barrios cerrados, o ¿cómo se llaman en México? Los cotos, las gated communities, como se llamen, ¿no? Que es esta invasión sobre un territorio que además se transforma en su topografía, lo cual lleva muchas veces a situaciones de inundaciones. Por ejemplo, en el caso de la pampa húmeda de Buenos Aires, esto es clarísimo, ¿no? Ha habido mucho más inundaciones y tienen que ver con el cambio climático, pero también tiene que ver con esta invasión de unos terrenos naturalmente frágiles, porque es un delta plano, que el agua solamente se va porque la traga la tierra. Si pavimentamos y anulamos esa capacidad de la tierra, pues evidentemente las inundaciones serán mayores, ¿no? Pues esto, deforestación, cultivos intensivos, sprawl y baja densidad residencial, ¿no? Son problemas que hacen un poco, que se resume en esta imagen, ¿no? El mercado es la punta del iceberg que vemos y la que se valora, pero este iceberg, esta punta, se basa en la naturaleza y en los cuidados. Si se exagera, ¿no? Creciendo esto de una manera desorbitada, pues evidentemente todos se hundirán, ¿no? El iceberg desaparece. Entonces, la propuesta es pasar de la competición, el individualismo y esa falsa autonomía que comentaba antes, a una situación, a una civilización, a una sociedad de colaboración, de codependencia e interdependencia. Pasar de este triángulo donde arriba, esa es otra manera de contar lo que ya conté antes, está el trabajo remunerado, la producción, el capital, y a partir de ahí están los trabajos informales, las mujeres, el trabajo de cuidados de las mujeres, el trabajo campesino de subsistencia,
quienes producen los alimentos y la propia naturaleza. Lo que tenemos que pasar es a una situación más holística, más secular, más en red, más entretejida, en donde entendamos que somos parte, o sea, no se salva solo esta punta. Si todo lo de aquí abajo se destruye, no hay más iceberg, lo que mostraba el otro dibujo, ¿no? Entonces, entendernos en esta situación más de ser ecodependiente, ¿no? De que somos parte de un todo mayor y no unos individuos autónomos y más importantes que el resto, ¿no? Esta pandemia nos ha traído unos impactos, unas fotos impactantes que ya casi que nos hemos olvidado, ¿no? Estas ciudades vacías, desde Sevilla en su fiesta de abril, de la feria de abril, desde los balcones, la gente poniendo estas luces, Venecia vacía o Barcelona vacía, ¿no? Pero esto no, de alguna manera, esta crisis, esta pandemia nos adelanta lo que podría ser la crisis climática, ¿no? Que la crecida del nivel del mar, aires más irrespirables, la falta de, bueno, la injusticia ambiental, ¿no? Tantos territorios que tendrán muchísimos problemas. La cuestión es que la pandemia ha sido por ahí en ese punto ha afectado más a todo el mundo. Evidentemente, no igual a todo el mundo, pero en cierta manera sí, que una crisis climática, cierta gente podría pensar que se la puede salvar un poquito, ¿no? Pero bueno, este espacio público vaciado, introvertido, y este desvelamiento también, como estuve comentando, de las desigualdades. Estaban allí, pero se han hecho muy evidentes. Pero por otro lado, este mismo río, una semana después, es el mismo río una semana después en Buenos Aires, ¿no? Los ecosistemas nos demuestran también, por suerte, para nosotros, a pesar de lo mal que nos portamos, que se recuperan, que si les dejamos de molestar y de ensuciar y de contaminar, son capaces de recuperarse, ¿no? Un arroyo, que era esto que era una basura total, una semana después era así. Otra de las cuestiones del impacto sobre nuestras vidas de la pandemia ha sido el teletrabajo, trabajar en casa, ¿no? Pero también, como me contaba Patricia antes, ¿quién puede trabajar en casa? Unas pocas. También hay unas personas que no tenemos personas a cargo, no muchas responsabilidades de cuidado y que podemos dedicarnos 100% o casi 180% al trabajo productivo. No es normal ni está bien tampoco. Pero si tú tienes que cuidar a personas dependientes, o sea, todos cuidamos las casas, pero si además tienes que cuidar a personas dependientes, niños y niñas que van a la escuela, es imposible, ¿no? O sea, un poco esta imagen de cocina, ordenador, niño, o esta que es una persona real, que dice la próxima persona que vuelva a tuitear, que es cómo producía Newton a la vez que trabajaba desde su casa, que venga y esté con mi hijo de 3 años. Evidentemente no es posible. Y este es un estudio que hizo Washington Post, donde es desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, horario de trabajo, en donde interrupciones, todo lo oscuro son interrupciones de un niño, y si hay un segundo niño, todas las otras. Claro, ¿cómo se puede trabajar así? No se puede trabajar, es que es imposible. Por tanto, esta idea del teletrabajo que tanto se está hablando, especialmente para unos sectores por ahí de los que formamos parte de los que estamos en esta charla, no es posible para todas las personas. No todas las personas tienen las casas adecuadas, ¿no? Pero bueno, poniendo que estuviera en el espacio, quien tenga personas a su cargo no pueden teletrabajar. Además que creo que no es sano para las cabezas, ¿no? Pero sí que tendríamos que pensar en una revolución de la reindustrialización de proximidad. Posiblemente tenemos que movernos menos para también por la sostenibilidad, y también en principio parecería que para que el virus no se, pero que, bueno, con suerte desaparecerá, no se propague tanto, pero sí que tenemos que movernos menos para mantener esta limpieza que conseguimos en algún momento en este tiempo. Pero para eso debemos recuperar industrias, no las pesadas, evidente, pero hay mucha industria que no es ni contaminante ni pesada y que podría estar en proximidad. O podríamos pensar en muchos locales comerciales que ya habían empezado a aparecer en estos coworking, espacios de trabajo compartido, pero para hacer este teletrabajo, no desde tu casa, pero sí desde 100 metros de tu casa, en un sitio que es para trabajar y que no es tu casa, porque también el peligro del trabajo en casa, del trabajo es la jornada que no acaba nunca. Y todos la estamos viviendo y es así, ¿no? No hay límite entre si ya antes la esfera de la producción estaba por sobre todo, si además la encajamos dentro de la casa, ya que las otras esferas desaparecen totalmente. Y también ha sido estudiado cómo menos mujeres, cómo ha bajado la producción académica de las mujeres durante la pandemia, especialmente las mujeres más jóvenes que tienen hijos a su cargo,
pues cómo ha bajado, ¿no? O sea, ahí encima, con esto, como dice aquí, fallo como investigadora y como madre, la pandemia académica, la cuarentena acentúa la desigualdad de género en la academia. Ya había una desigualdad entre los científicos, que las mujeres aún se ocupan más que los hombres, pero que esto ha afectado en esos meses, y hay un artículo, que no sé si es este de aquí o el de arriba, que hablaba que en un año todavía se verá más el impacto de esta desigualdad, ¿no? Entonces, ya a las mujeres nos cuesta estar en los espacios visibles de las universidades, pues, bueno, lo que comentaba al principio, las desigualdades no son solo entre las mujeres más pobres, sino también en otras franjas de la población. Por tanto, esta recuperación de post-coronavirus no puede basarse en una falsa neutralidad del ser humano, ya que si es así, los de siempre, y especialmente las mujeres, perderán derechos y oportunidades, ¿no? Durante esta pandemia, lo que nos hemos dado cuenta, o al menos creo que algunos, que los cuidados no pueden parar. Pueden parar muchas cosas, aunque haya una gran crisis, pero quien cuida no puede parar, quien limpia no puede parar, quien conduce el transporte público no puede parar, quien se encarga de las comidas no puede parar, ya sea en un supermercado o mercado, y evidentemente las personas que trabajan en lo sanitario. Y estos trabajos son los peor pagados de la sociedad, bueno, excepto los médicos, pero todos estos son bastante mal pagados, no reconocidos, y muchos muy feminizados, ¿no? Entonces, ahonda en lo que ya estuvimos hablando antes. Tenemos que buscar esta idea que ya había estado trabajada hace tiempo por los feminismos, y también lo trabajamos en el colectivo Punsis, redefinir los barrios en clave feminista. ¿Qué quiere decir esto? Proximidad, distancias cortas, espacios mixtos, variedad de actividades para poder ser posible pasar de la esfera propia, la reproductiva, la productiva y la política en un entorno que sea próximo. Este libro de Adriana Chocolate y Colectivo Punsis ayuda a evaluar y a ver cómo se puede observar y cómo se puede medir si las redes de proximidad, si los espacios públicos y los equipamientos están funcionando. Esto ahora se ha hablado mucho más porque se habla de la ciudad a los 15 minutos de París, pero que es una aspiración muy peleada de los feminismos de ese tiempo, ¿no? Y las ciudades empiezan a cambiar, en este caso es Barcelona, pero empiezan a cambiar con esta pintura que empieza a limitar los espacios públicos y a quitarle espacio a los coches, o mejor aún, a ganar espacio para los peatones, para las personas que caminan, que somos la mayoría en la ciudad, ¿no? En la movilidad en coche privado es un 25%, y el resto de las movilidades son o a pie, o en transporte público, en bicicleta, ¿no? Por tanto, ¿por qué el coche tiene que tener el 63% del espacio de la ciudad? Y lo que tenemos que lograr son barrios en donde estén ciudades limitadas, donde los espacios comerciales y los equipamientos estén en la ciudad, estén como distribuidos por la ciudad, relacionados con transporte público, y no pensar en seguir siempre creciendo las ciudades. Y quería dar unos ejemplos, yo creo, no sé, ahora voy a una hora, me parece. Algunos ejemplos que ya existen que podrían ayudarnos a ver cómo estas cosas podríamos pensarlos en la vivienda. Por un lado, rehabilitación, sostenibilidad social y arquitectónica, la autoconstrucción, corresponsabilidad y ayuda mutua, housing first, la vivienda como alojamiento, las comunidades colaborativas, el derecho a la vivienda, no a la propiedad, tenencias varias, el derecho a poder vivir dignamente, que no quiere decir el derecho a comprar, o sea, no hay que confundirlos, etapas y circunstancias de vida, hacer barrio, hacer ciudadanía solitaria. Como ya dije, la vivienda no es solo la vivienda, y no solamente a ese espacio privado de descanso, sino a la ciudad, a ser un ciudadano y ciudadana de derecho. Rehabilitación, sostenibilidad social y arquitectónica. Hace tiempo ya que el equipo de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, junto con Frédéric Druot, nos demuestran cómo no se tienen por qué tirar los edificios existentes, sino que se pueden mejorar sus condiciones, y de esa manera ni se rompen redes, ni se tira tanto, ¿no?, de desperdicio, etcétera. Por eso decía, esa sostenibilidad social y arquitectónica. Autoconstrucción, corresponsabilidad y ayuda mutua, todo el trabajo que llevan haciendo Carlos González Lobo y María Eugenia Hurtado en México, ¿no? Esto de trabajar con las habilidades y capacidades de las poblaciones, y que aprendan a hacer sus casas, edificios, equipamientos, y vayan mejorándolos. O el caso de las cooperativas de Uruguay, ¿no?, también cooperativas de ayuda mutua, parte con arquitectos que también trabajan de manera solidaria con esos arquitectos, un ejemplo de unas viviendas para mujeres jefas de familia. O cuando esta idea Housing First, no es exactamente Housing First, la idea Housing First es la vivienda para las personas que están en la calle, pero sería entre Housing First
y alojamiento o otras maneras de resolver Housing First. Esto es el proyecto Piso Cero hecho por el equipo de Leve Project y Adriana Mas y Daniel Cid para una fundación. Y la idea es este piso, es la calle, veis aquí, es un primer piso y donde las personas sin hogar que viven en la calle pueden venir aquí cuando quieran y pasan la noche, no tienen exigencias. Es un primer paso porque el pasar de la calle a una institución o de la calle a una vivienda muchas veces es difícil por las circunstancias de vida. Bueno, este sería un ejemplo. Otro ejemplo sería los alojamientos de proximidad provisionales, los APROPs, que se han hecho en Barcelona a partir de la reutilización de unos contenedores portuarios, ¿no? Su transformación en pisos, en este caso Housing First, digo, realojo temporal para familias que han perdido sus hogares por diferentes motivos del barrio y que entonces, según las priorizaciones que hacen los servicios sociales del ayuntamiento, pueden vivir en estas viviendas. No sé si hay unos mensajes, no sé si son para mí o no, voy a mirar. A Renata, muy bien, ya luego lo comento. Bien, estos son los APROPs, son uno para una persona o una pareja y para una pareja o 3 personas, ¿no? Son 1 o 2 contenedores. La gente que está aquí ahora está contenta, lo que está, por ahí lo que le faltan son balcones, es lo que le faltaría, pero por lo demás es una vivienda, esto que ya he visto que lo había explicado el año pasado, pero bueno, la idea de la comunidad colaborativa, como desde una sociedad, una comunidad organizada, se pueden ir consiguiendo derechos de espacios de equipamientos, espacios de autogestión y la cuestión de la vivienda, que sería el caso que ya hemos visto de la Borda, ¿no? Es tener una vivienda en propiedad colectiva que no hay ánimo de lucro, pertenecer a la economía social y solidaria, es comunitario y sostenible y es asequible, estable y flexible, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de hogares, diferentes grupos familiares y se trabaja desde el individuo al barrio y la comunidad y a la inversa, ¿no? Eres parte de un sistema, esta idea también de la corresponsabilidad, aquí trabajando los arquitectos y las arquitectas con la comunidad que vaya a vivir allí sobre cómo pueden ser los pisos, las propuestas de amoblamiento y el edificio ya terminado y habitado. Y este es un proyecto que lo que quería mostrarlo por la idea del derecho a la vivienda y no a la propiedad, sino tenencias variadas, que también el Ayuntamiento de Barcelona, desde el mandato pasado, ha enfocado toda su producción de vivienda social en vivienda de alquiler de diferentes tipos, desde que veíamos antes, que eso le llamé los APROPs y otros. Y en este caso son unas 2 manzanas cerca de Glorias, que funciona parecido, el concurso funcionó como el caso de Viena, o sea, un concurso de master plan de todo el conjunto y luego 4 equipos de arquitectos que hacen las piezas, ¿no? El que gana el master plan, el equipo del master plan hace también una de las viviendas. Estas arquitectas ganaron el master plan junto con Frank Young, estas arquitectas se llaman Cierto Estudio, y luego aquí está el nombre de los Cantallos Vicente, Enseñar Terrida y hace arquitectura, y Bayona, perdón, no dije, Vidal y Vivas, y Cordón y Guinan. Entonces estos son los otros estudios que harán las 3 piezas restantes, ¿no? Pero bueno, han tenido que reunirse, trabajar conjuntamente para acabar con un proyecto de unos datos compartidos. Este es el proyecto de la comunidad habitacional de Cierto Estudio, donde el espacio de encuentro y de relaciones, que es la pasarela, que se ensancha en las entradas a las casas, aquí está la cocina, va generando espacios de posibles relaciones, al menos provoca la posible relación entre vecinos, ¿no? La tipología tiene piezas de igual tamaño y 2 piezas singulares, que una es el baño, que además genera un pasillo, con lo que se permite una utilización muy libre de todos los diferentes espacios, y la cocina que da al espacio que veíamos en la imagen anterior, a la pasarela, ¿no? Como también ojos que miran al espacio colectivo y comunitario y a la vez, bueno, si pones una mesa aquí es como práctico para comer. Y esta pieza de balcón, que es de uno u otro departamento, pero permite que haya una variedad tipológica, ¿no? Cuando vemos que aparecen estas piezas, es que esta pieza puede ser de esta, ¿no? Esta de aquí, de una u otra vivienda, ¿no? Según cómo se coordine, cómo se decida.
Este caso son otras viviendas en donde se mezcla viviendas para grupos familiares y alojamientos temporales como los APROPs, otra vez para gente que se ha quedado sin hogar por la crisis, y entonces temporalmente pueda habitar en un sitio que es un poco mejor o bastante mejor que una habitación de hotel. Entonces, en este caso, este proyecto de Coll Leclerc, que hacen una esquina de Barcelona, la entrada es la misma, esta es la entrada, perdón, no es la misma, esta es la entrada de las viviendas y hay una entrada de los alojamientos lateral, que lo vemos aquí. Esta es la entrada de los alojamientos, desde aquí, y esta es la entrada de las viviendas. Las viviendas tienen dos cuerpos, este cuerpo de arriba, con estas viviendas son bastante pequeñas, ¿no? De 2 ambientes, 2 habitaciones y un salón, comedor, cocina, una un poco más grande de esquina, que es esta de aquí, tendrían estas 6, 7, sí, y estos 3 apartamentos, 3 espacios, 3 habitaciones, que son los que vemos aquí, que son los alojamientos temporales. O sea, tienen lo mínimo, o sea, una habitación de hotel grande, tienen lo mínimo para vivir temporalmente. Pero conviven, comparten el mismo barrio, el mismo entorno. O pensar en las viviendas y las etapas de vida, ¿no? Entonces, en este caso son viviendas también públicas de alquiler para gente mayor que pagan un porcentaje, esto existe en Barcelona hace tiempo, pagan un porcentaje de su jubilación, por tanto, lo que pagan no es todos pagan lo mismo, según lo que reciban de jubilación o pensión, y pueden estar aquí hasta que se mueran o hasta que quieran, no es indefinido. Entonces lo que tienen es una planta baja con servicios comunes y un primer piso con unas terrazas comunes, y a partir de aquí las torres o las barras estas con esta tipología de vivienda, ¿no? Es una habitación, el baño central que permite hacer circular, la cocina y un salón y una terraza. Desde el espacio público circundante, el equipamiento que está en planta baja hay uno, y a partir de este piso, esta terraza colectiva comunitaria, que es esta que vemos aquí, que es como un segundo espacio público, pero que ya pertenece a las personas que viven aquí. Un ejemplo de un compañero que ya estuvo en el curso, pero que me parecía bien contarlo, ¿no? De Juan Carral, que ya dio una conferencia a vosotros en Cancún, cómo también se puede mejorar el barrio, dar oportunidades a viviendas, en este caso hacer negocios, ya no estar reñido, hacer las cosas bien, que sirvan a otros y que también te sirvan a ti, como es en este caso, en términos económicos, como es el caso de estas estrategias de rehabilitación de un barrio en Cancún, céntrico, con una situación también de privilegio, porque gana las vistas de unos hoteles y de otros edificios que están por ahí, y cómo la capacidad, la potencialidad que tiene, la oportunidad que representan las esquinas para densificar un barrio y darle equipamientos, ¿no? Supongo ya lo he explicado, pero me parecía que era bueno recordar este ejemplo, ¿no? Y también cómo cuando hacen el proyecto de vivienda, no solamente hacen el proyecto de vivienda y el espacio comercial, sino que mejoran el espacio público que tienen delante, ya sea esta plaza o esta calle, ¿no? Viene lo que era, lo que es, o este vial, que ahora es este espacio público. Y se organiza la colonia para el mantenimiento y la limpieza, ¿no? Pero bueno, evidentemente podría no hacerlo, evidentemente gana también el edificio con esta mejora, pero hay que verlo así. Mucha gente no se da cuenta que tener un buen espacio público adelante es bueno también para tu edificio, como habitante o como promotor. Y aquí los diferentes proyectos que ha ido haciendo, algunos más pequeños que son los que están dentro del barrio, pero cuando hay esquina, siempre es, ¿no? Estas 3 plantas con 3 o 4 apartamentos por planta y espacio comercial en la planta baja y un espacio comunitario en la azotea. Y los diferentes tipos y familias que viven que alquilan estos apartamentos, son todos de alquiler. Un poco la idea era buscar unos pisos en condiciones, unos apartamentos en condiciones, a un precio adaptable a familias muy diversas, jóvenes que comienzan, familias de clase media, media-baja, y darle un lugar digno para trabajar. Y también con esto también lo que no lo tengo aquí puesto, son proyectos que se hacen muy rápido, claro, trabaja siempre como en el mismo sitio, las parcelas son iguales, pero tiene una lógica constructiva que la tiene como muy definida, unos materiales muy, muy definidos que quedan aparentes casi todos, por lo tanto se gana tiempo y se ahorra, y además, bueno, la calidad, que muchos lo habréis visto, bueno, se ve aquí en algunos sitios,
es muy bonita, muy, muy buena. Y el hacer barrio, esta sería otra escala de hacer barrio, sería hacer barrio a partir de, esta es una propuesta del colectivo Punsis, de recuperar bajos para espacios colectivos y comunitarios. No, en lugar de no todos vamos a hacer un cohousing, no vamos a hacer viviendas nuevas, pero sí que podemos como organizarnos para tener servicios que necesitamos para el diario, para lo cotidiano, en bajos locales de planta baja que por ahí no se utilizan, porque no todas las calles son iguales de comerciales. Entonces, de tener espacios para invitados, un taller donde tenemos todo tipo de herramientas que podemos utilizar y las podemos ir a arreglar allí y llevarlo a casa, sitios para hacer ejercicios, música, lavanderías, sitios de encuentro, depende, ¿no? Entonces, esta idea de llevar como esta cohousing, pero al barrio. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos actualmente, que tenemos que ir para adelante? Por una es trabajar de manera interrelacionada y transescalar. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ahora muchas veces las decisiones se toman solo desde un lado, ¿no? Se toman desde urbanismo, se toman desde economía, se toman desde sanidad. Y es importante que trabajemos entre todas las áreas, ya sean de un gobierno, ya sea de grupos profesionales, etc. Y transescalar, probar, ¿no? Ya Jacobs decía que era importante probar y ver cómo funciona lo pequeño para entender cómo funciona lo grande, ¿no? Y en general estamos acostumbrados a funcionar al revés, que todo se piensa para todos igual, en teoría, todo grande, de una manera, y después nos tenemos que acomodar a ellos, y no siempre sirve. Y entonces tenemos que probar siempre, en todo caso, aunque lo hagamos de lo grande a lo pequeño, pero cuando pensemos lo grande, pensar cómo esto impacta a las personas en el día que se realice en el edificio que se va a hacer en ese lugar, etc. Porque si no, estoy hablando de planeamiento, ¿no? Cuando se hacen las grandes escalas de planeamiento, en general no se tiene en cuenta qué pasa con la escala del edificio o de la vida cotidiana de las personas. Cuando llega ese momento hay poco margen para moverse, cosa que también es difícil de entender para la ciudadanía, como es lógico, porque es bastante ilógico. Por tanto, pensar de manera interrelacionada y transescalar o interescalar. Las crisis y desigualdades tienen que ver con la crisis de los cuidados y las crisis climáticas, digamos, que esto es importante, bueno, cambiar, en que trabajar en valorar esta naturaleza de estos cuidados para intentar, para sobrevivir, para vivir, ¿no? Al final estamos aquí para vivir, no para otra cosa. Y por eso tenemos que poner la vida en el centro, la ecodependencia y la interdependencia que he comentado antes. Y olvidarnos de la idea esta que Adam Smith elaboró hace más de 200 años, casi 300 casi, o 250, de pensar que el ser humano solo se mueve por competir, por ganar. El ser humano también se mueve por colaboración, por cooperación, por empatía. Él, en su teoría económica, decía que el ser humano solo se mueve por competir y no fue capaz de ver quién le hacía la cena. Eso no entró en sus cálculos de por qué se mueve el ser humano, ¿no? No se dio cuenta que su madre todos los días le servía, durante toda su vida le sirvió la mesa, la comida, mañana, tarde y noche, a cambio de nada, ni de ganar nada, ni competir con nadie, ¿no? Por tanto, se olvidó de ver que es tan consustancial el ser humano, en todo caso la competencia, como la colaboración, ¿no? Pero hemos visto que la competencia sola no nos lleva, creo yo, que lo hemos visto, a muy buen camino. Tenemos que recuperar la ciudad construida, mejorarla, evidentemente, tenemos que recuperar la naturaleza en la ciudad construida, incorporar, o sea, todo siempre que podamos, incorporar estas soluciones basadas en la naturaleza, por el agua, para mejorar nuestro ambiente, para recuperar los animales que vuelvan a las ciudades. Microestrategias de lo próximo a lo general, empezar, aunque sea recuperando eso, con una pintura, una calle, con un balde, con un cubo que nos permita tomar un poco de... ir mejorando, ¿no? No quererlo hacer todo, pero empezar ya a mejorar nuestros entornos. Y evidentemente hay que pensar con políticas y programas más nuevos, más diferentes. Si empezamos a cambiar y a poner en el centro la vida, pues las políticas y los programas que hagamos, o que hagan, o que quienes elijamos que las hagan, tendrán que cambiar, ¿no? Ya no podrán ser las mismas que han regido nuestra vida hasta ahora. Y esto también es otra foto de las primeras salidas después del confinamiento en Barcelona, y estos árboles que siempre tenían un tronco, son olmos creo, tenían un tronco pelado, de golpe empiezan a salirles hijitos todos abajo. La naturaleza no es tan un palito y un árbol,
la naturaleza es más compleja. ¿Por qué hemos estado toda la vida obsesionados en que no pueden crecer de manera más natural? No sé, de golpe se hizo súper bonito esta imagen, ¿no? Y todo este tiempo de pandemia he hecho mucha referencia a este libro de esta norteamericana de los años 70, mexicana-norteamericana creo que es, Mujer al borde del tiempo, en donde ella cuenta una historia, bueno, triste de una mujer X, con unos problemas X, en donde según lo que pase, lo que ella haga, el mundo puede ir hacia un mundo de más destrucción, de mayor injusticia, de mayor esclavitud, o a un mundo totalmente diferente, de más compañerismo, colaboración, de compartir, no sé, ellas tienen una expresión en el libro, igual parecerá fuerte, pero bueno, hablan de madrar, y entonces tú eliges, 3 personas madran a un niño, nos hacen madran a alguien que nace, hombres, mujeres, da igual, cuidan hasta los 15 años, a los 15 años esas jóvenes se van, sí o sí, a hacer su vida, y por ahí algún día vuelven con esas madres, o no vuelven, bueno, pero es como una relación de, no sé, como de amor entre personas y de colaboración y de la naturaleza, y no por eso no tecnológica, y no por eso, evidentemente, también con crisis y conflictos, pero bueno, que plantea que puede ser de otra manera, ¿no? Y me parecía como que de alguna manera esta situación de la pandemia nos había puesto también al borde del tiempo, y que nuestra civilización necesita, al menos como entiendo yo, un cambio de rumbo, que por donde veníamos no está bueno. Evidentemente el cambio no será inmediato, pero si todos cambiamos un poquito, yo creo que podemos cambiar el futuro. Y por tanto, situar la vida en el centro creo que sería el lema de lo que tenemos que hacer. Bueno, gracias. Espero que se haya entendido. Y Gracias a ti, Zaida. Ha sido increíble, digamos, la plática. Siempre tus pláticas están ricas de conceptos y de puntos de vista Ángela. diferentes. Aquí ha llegado Ángela y Maruca, que te querían saludar por Sí. parte de la ESARC. Ángela, tienes el micrófono qué emoción. desactivado. Qué privilegio escucharte, No, por favor, Zaida. por favor. Todas estas preguntas, inquietudes que nos han golpeado, que nos han zarandeado, tú las has abordado, las has ido tejiendo en esta invitación de esperanza, de que claro que se puede hacer el cambio y promover desde lo íntimo hasta lo colectivo. Hay muchísimas vías para trabajar y muchas tareas pendientes. Sí, sí. No, eso sí, para aburrirnos no. Tenemos mucho que hacer. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, dejaría la palabra. Si alguien quiere preguntar algo a Zaida, creo que es el momento adecuado, digamos, para poderlo hacer. ¿Hay alguien o no? Daniela, por favor. Daniela, muy bien. Hola, Zaida, buenas tardes. Sobre todo quisiera preguntarte, hemos tenido bastantes dificultades como grupo para sensibilizarnos con el tema de la escala en el contexto. Entonces, pues no sé si pudieras darnos algún consejo para adquirir ese tema de sensibilidad o ese ir como adelante y hacia atrás en los procesos y en realidad poder proponer algo que esté haciendo ciudad. O sea, dices que a la hora de proponer un edificio, ¿no? Estáis haciendo vivienda, os dificulta como el encaje como más a escala barrial, o el ir y venir, o el paso de escalas. La escala barrial nos está costando mucho trabajo, pues, en general. Yo creo que, por ejemplo, el proyecto que mostraba casi último, el de Juan Carral, de Donceles, es muy inspirador en ese aspecto y es un entorno parecido al vuestro, ¿vale? O sea, Guadalajara no es Cancún, Cancún no es Guadalajara, pero es México, ¿no? Entonces creo que no lo cambiarás todo, pero sí que creo que puedes apostar, y es esa demostración que apostando por algo que tenga una planta, por ejemplo, una planta baja,
más abierta y no esta cosa de bardas y rejas y también balcones a la calle y mejorar esa calle. Yo creo que esa sensibilidad, y de hecho tenéis ejemplos también en Guadalajara, ¿no? Yo creo que es buena como para empezar ese diálogo y poquito a poco, ¿no? Viendo cómo se puede transformar y generando que la gente se mueva más por las banquetas, si las hacemos mejores, ¿no? Invitando, ¿no? Mostrando que, claro, si los espacios públicos no nos invitan, pues no estaremos, ¿no? Siendo otro extremo, una amiga se asombraba hace muchos años, ¿no? Que en Berlín había mucha gente que iba en silla de ruedas, una amiga argentina, en silla de ruedas y con muletas y tal. Claro, y cuando llegó a su ciudad se dio cuenta, claro, que en su ciudad no podían salir a la calle, porque no había una banqueta igual a la otra, porque no había bajadas en las esquinas, porque estaba todo desparejo, claro. Entonces, son aparentemente micro detalles, ¿no? Pero que ayudarán a ir generando un espacio más amable y por tanto, yo creo que todos cuando podemos caminar, en este caso nos sentimos bien, ¿no? No sé si es algo de eso te puede ayudar y no sé si te ayuda un poco la respuesta. Bueno, yo, más bien mi comentario iba dirigido hacia los ejercicios que hemos estado haciendo en el proyecto, donde tenemos una masa inmensa como solar, como terreno, y a la hora de conceptualizar e irnos de esa escala tan grande ya a lo particular, es un proceso muy complejo. Claro, no sé cuán grande es, pero también una cosa importante para leer en cuanto a lo urbano es reconocer los recorridos, por ejemplo, que existan previamente. No sé claro, no sé qué tamaño tiene, pero si hay calles que ya existen, que de alguna manera el edificio o la masa que hacéis lo reconozca y permita entrar. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Viena, ese que mostré más el año pasado, ahora más rápido, tiene el tranvía en la puerta y proponen un paso interior para comunicar con el barrio que vendrá después detrás. O el caso de La Borda, que también mostré rápido, el edificio hace un puente, o sea, no construye toda de planta baja, hace un puente de 2 plantas, o sea, ancho, para que no sea un túnel, hace como un espacio muy ancho que comunica, precisamente porque es casi la desembocadura de una calle pequeña que viene del otro lado de la avenida, porque también del otro lado de ese edificio habrá un parque en el día de mañana. Y esta gente que vendría por esta calle, si ellos no hacen el paso, tendrían que dar una gran vuelta, ¿no? Entonces es una lectura doble, de ver la estructura que ya hay en el barrio, eso podría servir si es una masa tan grande. Sino también otra cosa para hablar con el barrio, a veces, claro, tenemos mucha masa y estamos en un barrio que es bajo, pero tenemos que meter. Entonces, ¿cómo escalonamos el edificio para no estar tan encima con, no sé, podemos hacer 10 plantas y hay 3 plantas al lado? Bueno, igual nos podemos escalonar y hacer 3 plantas y retirar las plantas más altas, bueno, buscar otras maneras o ocupar más para no tener que ir tanto en altura, ¿no? Pero también saber leer los materiales que hay en la zona para que tampoco imponer unos elementos tan distintos, ¿no? O sea, yo creo que la manera que nos mimeticemos, ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros cuando va a un sitio, vale, cada uno es como es y va a seguir siempre como es. Pero si tú, no sé, en tu ciudad vas vestida de tal manera, en otro lado te acomodas un poco más para, no sé, hay un dicho aquí que dice, donde fueras, haz lo que vieras. De alguna manera el edificio también tiene que, si tu intención es hacer barrio y no ser el raro, es que también dialogue con los materiales, los colores del lugar, el tipo de ventanas. Eso sería como, digamos, tú proponer desde el edificio qué espacios le puedes dar a la ciudad, desde comercio, un espacio público, un espacio que se abre a unas horas, pero luego también la ciudad cómo llega a tu edificio, tanto en alturas, en materiales y las calles que puedas tener, los recorridos que pueda existir hoy día allí, o si hay, no sé, por ahí no hay recorridos, pero detrás te queda una escuela y viene gente aquí, ya bueno, puedo partir mi edificio en 2 y le pago un paso para que la gente, los niños lleguen a la escuela de manera cómoda. No sé, se me ocurre. Claro, no conozco el sitio. ¿Alguien más? Carlos. Hola, ¿qué tal, Zaida? Hola. Híjole, un golpazo de realidad toda la primera parte de tu conferencia.
sí te lleva a pensar y cuestionar muchas cosas. Y yo tengo dos cuestionamientos. Uno muy relativo a la pandemia, en el que parece que cuando empezó hubo mucha reflexión, mucho cuestionamiento, pero ya en el punto en el que estamos, siento que hay ya una urgencia por el tema que de la vacuna, que los semáforos rojos, naranjas, o sea, como que ya hay una tendencia a buscar un escape inmediato a este tema. Y el otro que me pareció muy interesante cuando cuestionas quédate en casa, ¿no? Hace unos meses hubo una conferencia de David Chipperfield en el que le preguntaban que cómo iba a cambiar el diseño y la arquitectura y el discurso muy en relación a la pandemia. Y me gustó mucho su respuesta porque él justamente menciona esto. Dice, a ver, no hay nada más importante que esta mentada casa todos la tengamos. O sea, se dejó de lado de un discurso de diseño, arquitectura y lo volcó a esto. O sea, la idea es que todos tengamos una vivienda, acceso a una casa para todas estas situaciones. Tal cual, sí, sí, qué bien que haya contestado eso. Sí, no, lo que dices también es interesante. Yo creo que estamos tan cansados y por ahí también las cosas se focalizan ahora en otra cosa, ¿no? También los medios, supongo que los medios en principio de la pandemia se focalizaron en sobre todo en pensadores que iban diciendo cosas y para quitar, ¿no? No saber qué iba a pasar y en ese asombro, ¿no? Del vaciamiento de la ciudad. Y ahora es cierto que hay como prisas, pero sabemos que la prisa, si no viene la vacuna, parece que no puede haber ninguna prisa, ¿no? Pero también el foco está puesto en otras cosas, ¿no? En eso, en a ver cuándo, ¿no? En el cuándo más que en seguir reflexionando. Que iría, que pasa que también es, bueno, es difícil, pero lo que decía al principio, yo no sé si es posible, bueno, siempre me lo he preguntado y ahora me lo pregunto más, no sé si es posible si uno vive un momento de cambio capaz de verlo mientras lo vive, ¿no? Que creo que no. Pero bueno, cuando estamos en la universidad tenemos que aprovechar para pensar un poquito en qué puede cambiar y, como decía al final, en un poquito lo que hacemos. Evidentemente, si somos maximalistas, lo que nos va a pasar es nos vamos a ahogar, ¿no? Porque es tanto, pero yo creo que hay que empezar del poquito a poco. ¿Alguien más? Heidi, por favor. Bueno, hola Zaida. Hola, Heidi. Como dice Carlos, excelente choque de pensamientos en tu charla. Siguiendo un poquito el comentario que hacías al final sobre la academia, me pregunto cómo ves el hecho, dos cosas, de qué puede hacer la academia en este momento para ir ayudando a ese pensamiento que se va olvidando como academias, o que vamos a decir que ya nos hemos cansado de hablarlo y no llega el momento de empezar a aplicar porque la pandemia sigue. Y aunque creo que todavía falta mucho por profundizar en ese aspecto, y también cómo entiendes que puede afectar esta propia cosa que está pasando, de las clases virtuales con respecto tanto al propio tema género, inclusive, que como bien algunos ven, yo misma apago cámara, prendo cámara porque tengo el tema del niño en casa. Entonces, bueno, esto es ya a nivel profesional, pero también a nivel académico en grado, también puede afectar bastante las interrupciones en casas y demás. Entonces, simplemente saber tu visión un poquito. Sí, bueno, yo creo que la academia es como muy grande y sería como, al estar, decía, como nosotros ahora en la academia, tenemos esa oportunidad, pues la academia hay de todo y no es, por suerte, no es monolítica. Entonces creo que ir reflexionando un poquito más allá del día a día por el sitio que ocupamos, los que estamos ahora aquí juntos, ¿no? Y respecto a cómo afecta a la educación, bueno, a la formación, yo creo que, bueno, que se pierde mucho porque estamos perdiendo o sea, sí, se puede transmitir ideas, pero hay cosas que se transmiten de otras maneras y que no están ahora, ¿no? O sea, la corporidad, esas charlas que se tienen fuera de clase, el mirar las posiciones, la actitud de los... Bueno, hay cosas que pierdes un montón aquí, ¿no? Si bien hay otra cosa extrañísima, que parece que yo estoy hablando solo con vosotros aquí y que estamos como cerquita, ¿no? Porque os veo muy cerca y estáis en mi casa y yo estoy en vuestra casa. Eso también es muy extraño.
da una proximidad claro, que rompe la distancia que en realidad estamos teniendo, ¿no? Y ese punto me gusta, me parece interesante. Pero sí es cierto que, bueno, en la academia, en todos los aspectos, cual sea el rol, evidentemente las desigualdades en esta situación de pandemia y con este sistema se acrecentan. No todo el mundo tiene ni el lugar adecuado en la casa, ni las máquinas adecuadas, ni la conexión adecuada. Además, si hay niños y niñas, o si hay personas mayores que cuidar, o si tienes que colaborar a cuidar en una casa donde hay más necesidades. No sé, yo creo que evidentemente acrecienta las desigualdades y también no te deja como escapar de ese momento, no te deja tener un momento propio de estudio, ¿no? Lo que tú decías, claro. A mí que aparezcan niños y niñas me encanta y no me molesta nada, pero no tienes tu espacio, tu momento, porque todo está mezclado, y lo peor es que todo está mezclado, donde además el que termina sobreponiéndose a todo es el del trabajo, ¿no? Que por ahí no, tú dices, apago un rato porque estoy con el niño o la niña, pero después al final duermes menos porque vas a trabajar porque estás en tu casa, ¿no? Y eso sí es peligroso porque nuestra salud, por ahí no tendremos bicho, pero no sé cómo otras saludes tendrán problemas. ¿Alguien más quiere preguntar algo a Zaida? Patricia, por favor. Zaira, buenas tardes. Hola, Patricia. Oye, pues en tu conferencia nos diste mucho contenido. Yo creo que de todas las conferencias que hemos oído a lo largo del diplomado, como que cogiste los conceptos y también aquí están adentro, ¿no? Y un poquito con esa inquietud que tiene Daniela de nuestro proyecto que estamos trabajando aquí para el diplomado, en todos esos conceptos que tomaste, pues siempre volviste a la humanidad, ¿no? A la persona, o sea, de pensar en las personas. Entonces yo creo que eso va a ser herramienta básica para escalarnos, ¿no? Pensar en esas 100 personas o no sé cuántas personas que van a habitar ese espacio, ¿no? Uh-huh. Sí, está muy bien lo que dices y me das pie a contestar más cosas a lo que decía Daniela. Claro, o sea, ¿cómo va esta persona mayor que va a vivir allí y por ahí está mucho tiempo en la casa? Claro, si hubiera tenido tiempo de explicar el de gente mayor. Una ventana, no sé, por ahí nos gustan las ventanas alargadas, pero resulta que la alargada, si no me paro y me pongo de pie, no veo, o un niño no ve, porque no una ventana de otro largo, porque, ¿no? Y esta persona, ¿cuál será su rutina? ¿Y qué le propongo yo para su rutina? ¿No? ¿Qué espacios verá cuando sale de su casa antes de llegar a la calle? ¿O tendrá posibilidad de estar en afuera confortable y seguro, ya sea porque es mayor, ya sea porque lo que fuera? O niños y niñas que jueguen, ¿no? Tendrán esos espacios que no son casa y no son la calle para estar, encontrarse, jugar, charlar, sentarse, tomar sol, tejer, ¿no? Un poco ir pensando como todas esas cosas que hacemos cotidianamente, o que según las edades puedes hacer más o menos, ¿dónde van a poner las plantas? ¿No? ¿Será como un aparato, unos elementos más colectivos o cada quien tendrá? Bueno, yo creo que es eso, es ir pensando, poniendo, no sé, 6 o 7 personas y pensando realmente si conocieras a alguien o imaginando, ¿no? Qué hace cada día y cómo esa casa le puede dar más satisfacciones, más alegrías, ¿no? Y puede contener mejor sus necesidades. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Ya para terminar. Bueno, no sé si Ángela o Maruca quieren decir unas palabras y Álvaro. Pues si gustas, primero Maruca, y luego Álvaro, y luego yo cierro. Bueno, Ángela, ¿qué te crees? ¿Por qué me embarcas? Pues porque sé que estás disfrutando igual que yo de este momento con Zaida y con todos. Pero no de hablar en público. No, pues nuevamente bueno, pues todos los que nos están viendo por Facebook, pues muchísimas gracias por participar en esta conferencia. Nosotros, bueno, se han realizado durante todo el diplomado una serie de conferencias cada fin de semana. Las pueden ver por el canal de YouTube del Laboratorio Bicocó. O sea, ahí están todas grabadas. Por supuesto, la de Zaida todavía no. Va a estar a partir del martes. Pero por si quieren volverlas a ver, ahí las pueden observar.
Zaida, pues te mandé a decir un mensaje, pero muchísimas gracias por volver a compartir pues horas de tu casa. Pues nos encantó el año pasado que estuviste con nosotros, pero pues está padrísimo que estuvieras de nuevo aquí. Y pues a todos los que están participando en el diplomado, pues les di la bienvenida en un principio. Ya ahorita están prácticamente terminando, ya sé que están exhaustos, con mucha presión, acaban de tener un día bastante, con mucho trabajo, con sus revisiones. Nos da mucho gusto verlos al final del diplomado, pues ya desgraciadamente brindando desde lejos, pero vamos a celebrar este momento. Muchísimas gracias. Ya. Gracias, Maruca. Solo agregar a lo que dice Maruca que la conferencia de Zaida del año pasado está en la página o sea, el capítulo Zaida 1 ya está subido a la página de internet. Ese será el Zaida 2 y no hay 2 sin 3, ¿no? Entonces... Vale, pero allí. Aquí. No, claramente aquí, Zaida. Claramente aquí. Álvaro. Bueno, pues qué privilegio realmente, ¿no? Quedarnos reflexionando sobre todos estos temas. Yo resumiría, ¿no? En una sola palabra, que es ser más conscientes, ¿no? De todo este tema. Ahora que lo comentaba Zaida, ¿no? La desigualdad que se vive entre hombres y mujeres. Pues realmente creo que muchos ni siquiera hemos sido tan conscientes, ¿no? Y ahora que lo expones con datos, pues volteo, ¿no? Y digo, realmente tiene mucho sentido y esto también lo relaciono con nuestra manera de analizar a la hora de hacer un proyecto, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de cosas y nos vamos con nuestros prejuicios, con las cosas que creemos, por inercia, por lo que vemos. Y fíjate que ahora lo relaciono también con una cosa que vivimos en la semana. Fuimos a ver un terreno ahí a un barrio donde queremos hacer un proyecto y estuvimos hablando 2 horas con un arquitecto en la calle, ¿no? Entonces, ese suceso fue muy interesante porque llegamos de día. Ahora aquí, como hubo un cambio de horario, a las 6 de la tarde pasadas se hace de noche, ¿no? Entonces nosotros llegamos de día, estuvimos en la calle y empezamos a ver cómo sucedían pues ciertas cosas, ¿no? Los niños jugando en la banqueta, luego está el tipo que tiene su negocio de carpintería y va a cerrar, pero de repente se hace de noche, toda la atmósfera cambia, de repente no ves de dónde salen personas, te pasan por un lado, sientes un poco de miedo, pero creo que eso es muy interesante y sucedió casi por casualidad, ¿no? No fue que lo buscamos, pero si nosotros como arquitectos realmente tratamos de ser más conscientes, ¿no? De las situaciones, en particular de cada ejercicio, creo que al final podríamos tener unas respuestas también más completas, ¿no? Entonces, en esos pequeños o digamos sucesos sin importancia, creo que radican muchas de las cuestiones, digamos, de la esencia, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y ese estar en el sitio, empaparte de ese ambiente, tienes que pasarte tiempo en un lugar para entenderlo, ¿no? Y fue por azar, pero es imprescindible y seguramente que si estabas mirando un solar para ver si daba para edificar algo, el estar esas horas allí y palpar te puede dar como muchas más pistas de qué es lo que tiene que pasar en ese lugar. Sí, ¿no? y también entender, o sea, si nos vamos al día, a la noche, a la mañana, ¿no? También no es lo mismo ir un domingo que ir un día de trabajo. Entonces, nos habla de que realmente tenemos que dedicarle mucho más tiempo al análisis y a empaparnos, ¿no? Y a entender, ¿no? Las cosas, sí. Pero bien, pues muchas gracias. Muy a ti, buenas Álvaro, reflexiones. siempre. Ángela. Pues yo nuevamente agradecer a todos su interés, su esfuerzo, su trabajo, pero sobre todo constatar cómo Zaida como va en la puntera, como las aves en el vuelo, como marcándonos muchas puertas a las que podemos acudir, muchas ventanas hacia
porvenir y también desde la experiencia del género, pero no solo el género mujer, sino este género humano en el que hemos como clasificado y que realmente lo que nos pasa a uno nos pasa a todos y cómo esta visión de hace un año de la necesidad de la interdependencia y de la ecodependencia, pues ahora se volvieron totalmente palpables, o sea, ahí están, o sea, no eran estas visiones futuristas, no, las estamos viviendo todos y unos con mucho, mucho más dolor y así como incertidumbre y con muchísimas situaciones a compartir, porque realmente no estamos solos y nos debemos unos a otros. Entonces, me ha dado tanto gusto escuchar cómo los modelos de vivienda o de espacio público y todo son nuestros caminos, pero hay otros caminos científicos y otros que si los científicos llegan a la vacuna y todo, ahora nosotros tendremos que entrar como a agarrar la estafeta de cómo reconvertir esas maneras en las que vivíamos, que nomás no aportaba nada a la colectividad. Entonces, Zaida, mil gracias de nuevo. A ti, Ángela, a vosotros. Escucharte también. Y también anotar todos los libros que nos has recomendado, porque, pues, como preguntaba Heidi, ¿qué sigue para la academia? Pues justo esto, transmitir estas maneras en las que sí puede haber futuro y puede haber convivencia y una ciudad amable y un espacio, pero lo tenemos que transmitir a los jóvenes y a quienes están con nosotros trabajando estos, vamos a decir, posibles proyectos. Muchas gracias y un abrazo. Y ya te veremos aquí muy pronto. Sí. Y ya, José María. Muy bien, gracias. Bueno, Zaida, entonces agradecerte mucho a nombre de toda la escuela de haber querido participar, ¿no?, en esta última conferencia, y luego te tendremos como invitada a la entrega final. Nos quedamos con todas estas, con todos esos puntos, digamos, ¿no?, que hay que profundizar, que hay que tocar. Yo en estos días, como te decía, estoy terminando de leer tu libro, el último libro, Mujeres, Casas y Ciudades, y realmente es como imprescindible, ¿no?, cuando te tomas tu tiempo con tu café, leer esas cosas. Y realmente muchísimas gracias por haberlo escrito, porque gracias. Realmente creo que nos abre los ojos sobre muchísimas cosas, ¿no? El próximo libro que a raíz de esta conferencia me gustaría leer es ¿Quién le hace la cena a Adam Smith? Porque me quedó esta duda. Entonces habría que entender quién le cocinaba las cosas, ¿no? Ahora lo digo con mucha ironía, pero porque realmente al final la respuesta a esta pregunta creo que tiene como mucha trascendencia, que muchas veces es como que no vemos, ¿no? Incluso quien planifica y plantea la ciudad y la arquitectura. Por lo tanto, Zaida, espero que estés muy bien, cuídate mucho y igualmente, nos vemos pronto, Zaida. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, amigos. Bye. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye. Gracias.